El deporte tampoco para en Navidad. Y es que Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso han unido sus fuerzas en el stand que comparten durante estas Navidades en Expo Chove Valencia. El objetivo común es divertir y entretener a los más pequeños fomentando los valores de la cultura del esfuerzo a través de la creación de actividades deportivas didácticas y divertidas. El espacio se divide en 3 grandes zonas, una primera de baloncesto con una mini cancha de básquet con regalos para los más pequeños y la presencia de Pam, la mascota del conjunto Taroncha. Una segunda zona olímpica donde se proyecta el documental Vidas Olímpicas y que contará con la presencia también de varios deportistas olímpicos. Y por último, una zona de maratón al cole con pintacaras, talleres de bebida isotónica y de pintar dorsales y el visionado del vídeo Fera Mix del proyecto Todos Olímpicos Fair Play. Los niños aquí están haciendo la bebida isotónica, que cada uno se la prepara con los ingredientes y le pone los colorines que quieren. Y también están haciendo maracas para poder animar en todos los espectáculos deportivos y demás, pues cualquier partido de básquet, el maratón o cosas así. Desde la apertura de la Feria de la Infancia y la Juventud y hasta el próximo 4 de enero, los más pequeños unen deporte, diversión y cultura del esfuerzo en un stand que también disfrutaron las Falleras Mayores de Valencia y el alcalde Joan Ribó durante su visita de inauguración a Expo Chove 2015, que este año, más que nunca, practica el deporte olímpico y sus valores.